Buenos días, espero que me escuchen bien. ¿Sí? Buenos ¿Me están días. escuchando? Sí, Perfecto. sí, bien. Bueno, entonces vamos a arrancar orando, amado Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor, que nos permites volver a estar delante de ti intercediendo, y estando muy conscientes, Señor, de las necesidades nuestras y de nuestros hijos, Señor. Hoy reconocemos nuevamente que tú nos has delegado autoridad para bendecirlos, Señor. No solamente a nuestros hijos, sino bendecir nuestras generaciones. Hoy, Señor, queremos apropiarnos de esa autoridad. Si le hemos entregado la autoridad de bendecir nuestros hijos al pastor, al líder, a nuestros esposos, a la abuela que es entre comillas la más cristiana de la familia, Señor, hoy recogemos esa autoridad entregada y hoy nos hacemos responsables, Señor, por la autoridad de bendecir a nuestros hijos, de bendecir las generaciones, Señor, y de empezar en cierta forma también a recoger, como cuando hacemos reguero que nos vamos regando cosas. Después nos toca pasar a recoger, a trapear, a barrer o a limpiar lo que se nos ha regado, Señor. También hoy muéstranos, Señor, lo que debemos recoger para que el piso quede limpio, Dios, para que no queden parches, para que no queden chichones en el piso, Dios, que nuestras generaciones tarde o temprano tengan que pisar. Señor, hoy ponemos este rato en tu nombre, Padre Santo, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, resulta que llegó a mis manos un estudio hecho en México, pero que cubría gran parte de Latinoamérica. Un estudio, para que sea evaluado, tiene que ser en un cierto número. Primero poner sobre qué persona lo vamos a hacer. Lo hicieron en personas mayores de 18 años y hasta un rango creo como de 40 y en un número significativo de personas. O sea, yo no puedo hacer un estudio con 3 personas. Yo no le puedo preguntar a 4, oiga, ¿a usted le gusta el sancocho? Y si las 4 me dicen que no, decir, a ninguno en Colombia le gusta el sancocho por 4 personas que no le gustan. Entonces un estudio tiene que ser en un amplio número de personas. Bueno, eso hay todo un reglamento para que algo se pueda llamar un estudio. Entonces este estudio me llegó y me impactó mucho. Y yo quisiera hoy contarles de este estudio, que oráramos porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que encontró este estudio es que las cosas que vienen de arriba se repiten, siendo un estudio secular, ojo. Y fíjense que es lo que siempre hemos dicho nosotros, las maldiciones generacionales, ¿cierto? Entonces, si yo no reconozco que vinieron, no las puedo sanar de ahí para abajo, ¿cierto? Si yo no reconozco que en mi familia hay diabetes, porque es que nos encantan los jugos dulces, nos encanta el arequipe, nos encanta todo lo dulce, y mi abuelita, la tatarabuelita, sufrió de diabetes, mi mamá está sufriendo de diabetes, y yo también digo, ay, es que estamos enfermos, ¿quién sabe por qué será? Señora, es que los jugos los toman con 5 cucharadas de azúcar cada uno, ¿cierto? Entonces, si nosotros no reconocemos ciertas cosas, nos va a quedar muy difícil sanar. Este estudio preguntaba cuáles fueron las 4 cosas. Lo primero que quiero hacer, que reconocer aquí y que ellos en este estudio hablaban era hacer consciente y que nosotros los latinos seamos capaces después de cierta edad de reconocer que de alguna forma fuimos heridos por nuestra mamá, ¿cierto? Porque a veces de jovencitos, de chiquitos las amamos, en cambio ya cuando estamos en la juventud, pues nosotros ya mi mamá no sirve para nada, yo no sé cuántas fuimos rebeldes con la mamá, que entonces mi mamá como jode, mi mamá, mi mamá, mi mamá, si no lo decíamos al menos lo pensábamos, ¿cierto? Después, cuando estamos en la edad universitaria, mi mamá no tiene ni idea de nada, ella no, todo lo que uno les dice, eso no sirve porque ellos saben más que nosotras, saben 20 veces más que nosotras, pero después cuando subimos a cierta edad, ya como que idealizamos a la viejita, idealizamos a la mamá, y sobre todo cuando nos convertimos en mamás, decimos, Dios mío, por todo lo que tuvo que pasar mi mamá, por todo lo que tuvo que pasar mi mamá, y las idealizamos. Y resulta que cuando estamos en esa etapa, como que queremos borrar de alguna forma algunas heridas de las que nosotras fuimos víctimas, entre comillas.
Y si nosotras no somos capaces de recordar y de sanar esas heridas, muy seguramente las vamos a reproducir en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Entonces, este estudio lo que preguntaba y lo que después tabuló y después de muchas cosas llegaron a la conclusión, ¿cuáles son las principales heridas de los hijos en Latinoamérica, hombres y mujeres? Y la primera herida que muchos se sintieron, ojo, una cosa, yo siempre les he dicho, yo le puedo decir a una persona, le puedo decir, por decir algo a Flavia, Flavia, yo te quiero, tú eres mi prima y te quiero, pero ustedes después le tienen que preguntar a Flavia, Flavia, ¿usted siente que Vivian la quiere? Y ella puede decir, yo no tenía ni idea, porque me llama una vez cada 4 años, porque jamás me saluda, porque nunca se preocupa por mí, entonces, uy, hasta ahora me entero que Vivian me quiere, ¿cierto? Y yo puedo sentir que quiero a Flavia, pero la siguiente pregunta es, ¿Flavia siente que yo la quiero? Entonces, eso es de aquí para allá, pero de allá para acá. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que sentían los hijos, las heridas que sintieron los hijos. Y la primera herida que me impactó mucho es la herida de abandono. Esa herida, en ese abandono puede ser abandono voluntario o involuntario. Y ahí, cada una de nosotras tenemos primero, la primera pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos es, ¿yo me sentí abandonada por mi mamá? Si hubo fallecimiento, con toda la razón, o sea, si mi mamá murió, hubo orfandad, ¿cierto? Si mi mamá estuvo muy enferma, por ejemplo, es que yo desde que me acuerdo mi mamá estuvo enferma, postrada en una cama, por cualquier razón, hubo abandono. Si hubo una adicción, si hubo... hay unas cosas que nosotros no creemos tanto. Por ejemplo, uno dice, es que yo abandoné a mi hijo porque trabajé. Y en este estudio también salía la gran cantidad de abandonos con madres presentes. En Latinoamérica está muy difundido, fuera de que estemos en un círculo cristiano, que las mamás que se quedan en casa con sus hijos, entre comillas. Pero muchos de los que contestaron esta encuesta decían, sí, mi mamá estuvo en casa, pero yo estuve abandonado, porque mi mamá estaba muy triste, mi mamá estaba trabajando en la casa, mi mamá tenía 10 hijos para atender, mi mamá no se daba cuenta si yo llegaba limpia o sucia, etcétera, etcétera. Y lo peor que muestra este estudio es que dice, y muchas de los que se sintieron abandonados ahora están abandonando a sus hijos. Es decir, yo sufrí porque mi mamá me abandonó y resulta que ahora yo estoy abandonando a mis hijos, ¿cierto? Entonces, el abandono puede ser en muchas formas, o sea, y quiero que hoy empecemos a pedirle al Espíritu Santo que si yo me sentía abandonada por mi mamá, ¿cierto? No presentemente, por ejemplo, yo analizaba y mi mamá trabajó todo el tiempo y yo no me sentía abandonada por mi mamá, ¿cierto? Y otras personas que pueden decir, yo la tuve ahí cerquita, puede que sí me sentía abandonada, ¿cierto? Eh, Hoy en día, un abandono que vamos a poner ahorita una foto que está súper de moda, que no nos toca a nosotras, pero sí vamos a orar porque puede que nuestras hijas estén sufriendo ese abandono, es el abandono por los celulares. Es decir, miren esto, miren esta foto y ustedes qué piensan de esto. Sigamos. Otra, otra, otra. Gracias, Yoli. No sé si tienes otro. Bueno, eso. Yo no sé ustedes qué sintieron al ver estas fotos. Y lamentablemente yo me sentí identificada. Yo me sentí identificada. Y yo creo que es cuestión de poner normas. Es decir, sí, voy a ver celular 1 hora o media hora, pero jamás en la mesa voy a poner el celular en la mesa, a no ser que esté esperando la llamada específica de un día por algo. Abandono también significa voy a entretener a mi hijo para que no me aburra. Entonces, ¿cómo? Le doy el celular. Lo pongo a ver televisión. No quiero que nos vayamos al otro extremo, ¿cierto? Entonces es que mi hijo es 24/7, que yo lo tengo que estar mirando y el niño que lo abandono un momentico se enloquece. No, pero tenemos
nosotras tenemos que pedirle una sabiduría al Señor increíble para saber que nuestro hijo no es nuestro centro de atención, ¿cierto? Porque algunas ponemos, este es mi hijo y de ahí en adelante no existe más. Nosotras como mamás tenemos que seguir llevando una vida. Tengo que seguir teniendo amigas, mi relación de pareja, mi relación laboral, aunque sea en la casa, ojo, aunque sea en la casa, yo tengo que seguir siendo una mujer productiva, ¿cierto? Si me gusta estudiar, quiero seguir estudiando, pero mi hijo se siente abandonado. Hay un momento específico que vamos a jugar, vamos a hablar, bueno, etcétera, etcétera. Esta herida de abandono y una de las cosas a que yo me he movido cuando he encontrado unas heridas así a cualquier nivel es primero reconocer que está la herida, ¿sí? Y para reconocer es, mire, esto pasó y me dolió. ¿Cómo comprendo yo esa herida? Mira, pasó esto y me dolió horrible. Me dolió que pues, tal día de mi cumpleaños ni siquiera me saludaste. Esto lo pasó y me dolió, ¿cierto? Para decir, lo primero para yo saber es comprender y decir, ¿sabe qué? Sí me duele. Sí me duele, es decir, uno debe validar su dolor. Y si es con la mamá, sí, me dolió que no me hablara, me dolió que me abandonó, me dolió que inclusive se murió y me dejó sola. Me dolió. Y si tengo que pedir ayuda, si tengo que ir a terapia, si tengo que orar y decirle, Señor, eso es validar, que es diferente a justificar. A veces uno, les voy a poner el ejemplo de una justificación. ¿Qué día vi a una mamá con un niño como de 5 años y el niño se puso de mal genio y llegó y el niño en su mal genio le manoteó y le pegó una cachetada literalmente y la bajó con uñas? Y quedó así la señora toda marcada acá. Entonces era conocida más o menos, ¿no? Entonces se dio cuenta de que todas miramos del cachetadón que le dio su hijo de 4 años o de 5 años. Y ella dice, no, es que está de mal genio. Es que él está de mal genio porque tiene hambre. Eso es justificación, que es diferente a comprender. Cuando yo comprendo, digo, ¿sabe qué pasó esto? Estuvo mal y me duele, ¿sí? Me dolió que pasara esto. En la justificación yo casi que no acepto mi dolor. No, es que estaba de mal genio, es que ella pobrecita, pero no dice, sí, fue muy pobrecita, pero a mí me dolió lo que sucedió. Cuando hay una comprensión de lo que pasa, yo valido mis sentimientos y después de validarlos, pienso que ocasionaron. Entonces yo me sentí sola, me sentía muy triste, me daba mucho miedo, me daba ira, bueno, etcétera. Y cuando pasa eso, el siguiente paso para ver que yo superé una situación de esas es, ¿qué enseñanza saco? ¿Por qué les hablo de esto? Porque los dolores que tenemos que, primero sí, me duele. Me dolió que pasó tal cosa. Yo creo que aquí cada una de nosotras tenemos que saber qué me dolió y no reproducirlo. Uy, ya se me fue. Voy a tener que hablar solamente de 2 hoy y ya después hablo de las otras 2. Pero el abandono, si si tenemos la herida de abandono, o si el Espíritu Santo ahorita en la oración nos dice, ¿sabe que usted también abandonó a sus hijas? Fue la mamá cristiana que estuvo ahí, pero resulta que estaba en la iglesia, estaba con sus tristezas, estaba con sus angustias, a usted no la enseñaron a estar presentes, a muchas de nosotras no nos enseñaron a estar presentes. Estar presentes era tenerles desayuno, almuerzo, comida, estar presentes era tenerles la ropa sucia, perdón, la ropa limpia y el cuarto ordenado. Estar presente era cantaletearlos y dejaban las cosas tiradas, que llegaran del colegio y preguntarles cómo te fue, ¿cierto? Para nosotras, muchas de nosotras, eso era estar presente. Pero yo no sé a cuántas de nosotras nos enseñaron o sabemos que podemos jugar con nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer planes con nuestros hijos? ¿Cuántas de nosotras podemos, bueno, hacer diferentes cosas, ¿cierto? Esa es el primer gran herida que se notó en las madres. Voy a orar primero por esta herida y después hago la segunda, son varias, pero quiero que aquí el Espíritu Santo
nos hable. A mí me encanta este versículo que está en Jueces 13:8 y que dice, entonces Manoah dijo al Señor en oración, yo te ruego, Señor, que envíes otra vez a ese hombre a nosotros, que era un ángel, para que nos diga lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. Yo no sé cuántas de nosotras embarazadas o aún ahorita con nuestros hijos adultos, con nuestros hijos adolescentes, le decimos, Señor, ¿qué debemos hacer con este hijo? Porque el hijo tampoco se nos puede convertir en nuestra razón de vivir, en nuestra única, es que yo vivo, me levanto, me acuesto, miro por mi hijo, ¿cierto? Él es la razón de ser, la razón de mi vida es mi hijo, tampoco, ese extremo tampoco. Pero entonces cuando nosotros le preguntamos, Señor, ¿qué debemos hacer con este hijo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo sabio? En Primera de Tesalonicenses 2:7, a ver, la busco por aquí. En Primera de Tesalonicenses 2:7, a ver. Bueno, dice, aunque muy bien hubiéramos podido hacerle sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles, nos hicimos niños entre ustedes como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño, como una madre que cría y cuida. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿nosotras fuimos heridas por abandono? Segunda pregunta, ¿nosotras eventualmente abandonamos a nuestros hijos por las ocupaciones, por el celular? Yo me acuerdo mucho que yo me preciaba de que yo siempre traje a mis hijos del colegio, los llevaba y los traía, no usaron ruta, entre otras para ahorrarnos plata porque eran 3, imagínense ruta de 3, ¿cierto? Entonces salía más barato que yo los llevara y los trajera. Pero un día, y gracias a Dios me lo hicieron caer muy rápido, en cuenta muy rápido, una vez siendo muy pequeñitos, me dice Steffi, mami, siempre que llegas por nosotros estás hablando por teléfono. Y todo el tiempo, mientras que nos devolvemos a la casa, sigues hablando por teléfono. Entonces yo le dije, pero es que hablo con tu papá que está viajando. Dice, sí, pero estás hablando por teléfono. Como diciendo, ¿de qué me valía a mí disque ir por ellos? Yo decía, ay, es que siempre voy por ellos, sí, pero en los 20 minutos que iba por ella, está hablando por teléfono. Abandono. ¿Sí me hago entender? El Señor me traía en cuenta de eso ahorita que estaba preparando la charla, y es, yo abandoné a mis hijos, no para sentirme culpable, pero sí para reconocer, Señor, de mi parte hubo abandono, no casuísticamente, o sea, no quiero que empecemos aquí con el látigo a darnos, sí, miren lo que pasó, no, pero ahorita vamos a orar también para que nuestros hijos no sean, que no abandones a sus hijos, o sea, que mis hijos no abandonen a mis nietos, que no se sientan abandonados. Lo que les digo, una cosa es la percepción. Cuando ustedes miran en Google el clima, yo lo aprendí hace poquito, dicen, me invento, por ejemplo en Bogotá, estamos a 15 grados, pero la percepción es de 10. ¿Por qué? Porque hay un viento helado del hijo de madre, ¿cierto? Entonces puede que estamos a 15, pero por el ventarrón, como decían las abuelitas, por el chiflón, se siente a 10. Entonces, una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que percibo yo o lo que perciben mis hijos. Entonces, vamos a orar por eso y ya seguimos con el número 2. Amado Señor, tú cada día nos enseñas nuevas cosas, nuevas razones de heridas, pero Señor, yo te estoy tan agradecida porque junto con la herida, tú das el remedio. Y el remedio es venir a ti, Señor. El remedio es reconocer primero que todo, pedir perdón. Señor, vamos por partes. Si nosotras fuimos heridas con abandono, yo te pido inicialmente que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre, nos haga comprender en qué momentos nos sentimos abandonadas.
Señor, y que podamos llevar ese dolor del abandono a ti, de las noches que estuvimos solas, de las veces que necesitamos a mamá para un consejo, necesitamos a mamá para un abrazo, para nuestros miedos, necesitamos a alguien que nos respaldara y no estuvo allí. De pronto esto nunca lo hemos expresado, nunca expresamos que nos sentimos niñas solas, niñas sin respaldo, cuando se burlaban de nosotros porque estábamos solas. Aun cuando nos maltrataron, nos abusaron y mamá no estaba allí. Yo hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotras y nos dejes esa parte que hablamos hoy que se llama la justificación, porque cuando yo justifico, elimino mi dolor. Es que ella estaba muy ocupada, sí, pero hoy, Señor, yo te pido que podamos sacar aún con nosotras mismas el dolor que sentimos por sentirnos abandonadas, el dolor de que mi mamá me descuidó, de que ahora recuerdo que siempre estaba sucia, de aún recuerdo que me tenía que poner la ropa mojada porque mamá no pudo estar pendiente de mi ropa cuando era todavía pequeñita. Señor, yo te pido que nos ayudes a sanar porque solo tú traes sanidad, que podamos reconocer esos sentimientos, validarle ese dolor. Señor, después de eso, ayúdanos a entender por qué mi mamá no estaba ahí. Mi mamá no era mala, mi mamá dio todo lo que pudo, lo mejor que pudo. Porque a veces nos quedamos en el dolor y creamos una herida con esa mamá que me gritó o que la vi hacer cosas que yo como niño no debía haber visto. No cuidó de mí para que yo no viera o no hiciera lo que debía haber, lo que hice. Señor, ayúdanos a ver, a entender por qué mi mamá hizo eso. ¿Qué traía mi mamá? ¿En qué estaba ocupada? Sí, fui muy maltratada. Algunas de ustedes pueden decir eso. Pero Señor, hoy yo te pido que seas tú sanándonos de verdad, después de haber reconocido, después de pronto de hacer una lista, con lista en mano, a veces de los eventos, tal día, tal evento, el día que me pasó esto, el día que pasó y que se repitió y que se repitió, y que entendamos y que podamos después ponernos en el lugar del mamá y perdonar. Señor, y de pronto evolucionar hasta donde tú quieres que evolucionemos cuando hay un dolor y saber qué enseñanza puedo sacar yo de ahí, qué lección, qué experiencia y aún agradecer hasta donde mi mamá pudo. Y ya después de mirar de arriba a mi mamá, empezar a mirarme a mí. ¿Qué patrones he repetido? ¿Qué patrones sigo haciendo? ¿He cambiado un abandono por otro? ¿Por el abandono del silencio? ¿Por el abandono de estar ocupada? Sí, yo sí estoy ahí, pero no hablo. Sí estoy ahí, pero no sé cómo entablar un juego, no sé cómo entablar un plan. Mis hijos no son capaces de hablarme, no podemos entendernos. Señor, yo te pido que transformemos nuestro dolor, que transformemos nuestros dolores en experiencias, en cambio. Y si tengo que hablar con mi mamá, aunque esté muerta, si tengo que hacer una carta y leerla en voz alta para poder sanar ese dolor del abandono, hacerlo. Ayúdanos a pasar la página, Señor. Ayúdanos a entender qué defectos de carácter tenemos aún hoy por el abandono que pudimos sentir de nuestras mamás. Amargura, rechazo. Y hoy, Señor, ponemos delante de ti a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y te pido, Señor, que mis nietos ni mis generaciones, Señor, sufran herida de abandono. Ahora con estos celulares, tengo tantas preguntas de mamás, de hijas jóvenes que dice,
ponen al niño con una tableta en la mano para ella poderse poner a mirar celular durante horas. El bebé con la tablet y la mamá con el celular. Sobre todo de muchachas jóvenes, de chicas muy jóvenes. Ayuda, Señor. Yo te pido hoy que no haya abandono en nuestras familias ni en nuestras generaciones, que esta herida de abandono no se arraigue, no sea una línea de maldición que venga. Pero decimos, no, pero si todas las mamás de mi generación estuvieron en casa, todas las mamás de mi generación son cristianas, ¿cuántos hijos de pastores se sienten abandonados? ¿Cuántos hijos de líderes se sienten abandonados? Señor, yo te pido que nos ayudes a tener las prioridades claras, momentos claros, a tener también límites con nuestros hijos. Ahorita voy a leer o ahorita estoy estudiando, pero después hacemos algo. Ayúdanos a educarlos correctamente, Señor. Hoy yo te pido nuevamente que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos sane, Señor, si todavía tenemos heridas de abandono. Y hoy en tu nombre, Señor, te pido que si viene esa herida de abandono en la familia Jamaica, en la familia Betancourt, Señor, sea sanada. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo 7 minutos para hablar de la siguiente herida. Bueno, si no termino, entonces, o si Flavia me corta, yo no sé. Siguiente herida. Esa es cortica. No, no es cortica. Y es una herida que uno puede decir, ¿pero cómo? Es la herida de la comparación. De esa hemos hablado muchísimo, ¿cierto? La herida de la comparación. Y no estoy hablando únicamente, perdón, mojo la palabra con un tintico. Ustedes no saben cuánto látigo me di yo preparando esto, ¿no? No solamente la comparación con los hermanos, que yo creo que muchas de nosotras nos cuidamos, ¿no? O aún entre nietos, ¿no? Entonces, es que mi nieto tal ya hace tal, pero el nieto tal no hace tal, ¿cierto? No solamente la comparación, sino la comparación con nosotras mismas. Yo no sé cuántas de ustedes le han dicho a sus hijos, yo a su edad, ya tal cosa. Yo a su edad, yo a su edad y yo a su edad, ¿cierto? Esa comparación, mire, ustedes no saben cuánto los lastima. Yo a su edad, su papá a su edad, ¿cierto? Su papá. Ahora, no significa, porque a ellos les encanta que uno les cuente de su vida. A ellos les fascina que uno un día se ponga a contarles, quieren que les cuenten un cuento de cómo sé yo la primera vez que me acuerdo que fui al mar, yo tenía, no sé, 12 años y nos fuimos por tierra en un Renault 4, íbamos 10 en el Renault 4, no, a ellos eso les fascina, y más si se lo cuenta como aventura, entonces a ellos les fascina. En esas aventuras es que uno le puede contar, y cuando yo tenía 16 años, entonces yo lavaba la ropa, yo no sé, ahí uno les mete, ¿cierto? Lo que uno hacía a los 16 años. Pero no en regaño, en decir, es que yo a los 16 años ya me tocaba a mí sola hacer el almuerzo para los 10 hermanos, o me tocaba, bueno, lo que sea. Entonces, la otra herida que tienen muchos de los hijos es la comparación. Con nosotros mismos, con sus hermanos, con sus primos, con sus pares. Es que mire que el hijo de mi mejor amiga ya consiguió trabajo, en cambio usted no, ¿cierto? En esa herida tenemos que cuidarnos mucho a cualquier edad. Y nosotras mamás somos expertas casi que en darnos, ¿qué palabra uso? Es que mi niño montó bicicleta, a los 6 meses ya montaba bicicleta, ¿cierto? Como para que las otras, ay no, el mío aprendió a los 7 años. Ah, no, el mío a los 6 meses, ¿cierto? Evitemos porque los niños están escuchando, los niños escuchan. Cuidémonos de comparar. Y si el Señor nos habla hoy, esa comparación, mire que este estudio se hizo contra muchos adultos y todavía tenían la herida de comparación. Y muchas veces al comparar, lamentablemente, acuérdense que nosotros tenemos el poder de bendición y de maldición. Cuando yo comparo para mal, también es una
si no lo quieren mandar contra hablar de maldición, porque es que a nosotras nos da miedo decir lo que no nos da miedo hacer, ¿cierto? Ay, no, no, yo no he maldicho a mi hijo, no, 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 no diga eso. Entonces hablemos, lo sentencio, que es lo mismo, ¿no? Es que como usted es un desordenado, porque yo a su edad yo ya tenía mi cuarto organizado, pero usted es desordenado. Ahí ya lo estoy sentenciando. ¿Cuántas sentencias de mis hijos? ¿Cuántas sentencias de mis hijos vienen de cosas por comparación? ¿Cierto? Entonces, tenemos que entender que venimos de familias que vienen sentencias que se bajan una con otra, que se han dicho por comparaciones. Seamos sabias, o sea, no es decirle, yo tengo que decir, yo empecé a trabajar a los 22 años, a tal edad ya tenía tal cosa, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y sí se lo podemos contar como una historia algún día independiente. Y ahí sí, como dice alguien, y el que lo entendió, lo entendió. Ya me empezó a dar el sol, que ya me pasó a mí. Si notan el sol que me da en los ojos, me tengo que mover de aquí porque, ay, auxilio, me tuve que mover. Me tuve que mover. Ah, mire, les tocó orquídea. Me tuve que mover. Bueno, entonces, mi cuaderno de notas. Entonces, vamos a orar por esta herida de comparación. No significa que no le contemos. Entonces, yo ya no le puedo contar a mi hijo que empecé a trabajar a los 15 años y que yo trabajaba en vacaciones y que no, sí, cuénteselo. Cuénteselo diferente, en un momento diferente, no en un marco de regaño, no en un marco de hacerlo sentir mal, sino en un marco de cuento, de historia, de mire lo que me pasó y mire tan chistoso y entonces yo trabajaba y me perdí ese día y bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, estas comparaciones son heridas que les quedan a nuestros hijos y son heridas que nos pudieron quedar a nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a orar por eso y con esto termino. No me dejen olvidar que tengo 3 puntos más para la próxima vez. Y bueno, vamos a terminar. Amado Señor, son tantas heridas que pueden marcarnos, que pueden marcar a nuestros hijos, pero lamentablemente, Señor, que empezamos a vivir y nuestros hijos pueden seguir viviendo a través de esas heridas que están marcadas, de esas heridas que no hemos aceptado, que hemos justificado, es decir, es que mi mamá era así, pero no las hemos trabajado, no las hemos comprendido, no hemos aceptado el dolor que causaron en mí cada vez que mi mamá me comparaba, cada vez de que decía que mi hermano o mi primo o ella misma fue mejor que yo soy inútil, que yo no sirvo, que yo, etcétera, etcétera. Por eso hoy te pido, Señor, que sanes, que me ayudes a comprender, a que yo pueda expresar todo lo que sentía cuando fui comparada. Pero también yo hoy, Señor, pido perdón cuando le causé herida a mis hijos por comparaciones. Y Señor, guárdame de seguir sentenciando, de seguir diciendo, Señor, ayúdame, como dice tu palabra, a cambiar nuestro pensamiento, a renovar nuestro pensamiento para no volverlo a hacer, para tener estrategias diferentes, estrategias de bendición, no de comparación, no de sentencia. Ayúdanos, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nuestras generaciones no sigan repitiendo esta herida de la comparación con la que los muchachos crecen. Muéstranos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Si no es en este mismo momento, Señor, yo te pido que hoy sea un día de reflexión, de perdón, de cambiar estrategias. Es más, que tu Espíritu Santo actúe, porque nosotras ya actuamos como en método robot y empezamos a decir cosas. Cuando empecemos a decir que tu Espíritu, cállese, dígalo diferente, hable de otro tema. Señor, y si ya hemos causado esa herida de comparación en nuestros hijos, yo hoy te pido que los sanes, que los limpies, Señor. Tú eres el Dios de sanidad física, emocional y espiritual. Ayúdanos a que nuestros hijos, Señor, no repitan nuestros patrones, no repitan todo lo que a veces de las generaciones que seguimos viviendo de resentimientos, de lealtades. Es que como mi mamá era así, por una lealtad inconsciente, yo lo estoy repitiendo, de los temores
que seguimos haciendo de mamá e hijos. Señor, yo te pido que el amor que tenemos por nuestros hijos sea capaz de hacernos cambiar nuestra forma de hablar, de pensar. Hoy, Señor, te entregamos a nuestros hijos, entregamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, y te pedimos que tú traigas sanidad sobre la familia, sobre nuestras generaciones, Señor. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén y amén.